¿Sabías que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es, lamentablemente esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso. Por esta razón, el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a toda la comunidad a revertir estas estadísticas, incorporar en nuestra vida los hábitos saludables y ser embajadores de una vejez saludable. Todas y todos podemos contribuir a prevenir las enfermedades crónicas. Estamos de regreso y como ya se habrán dado cuenta con la presentación, bueno, en los últimos años las nanopartículas de oro han tenido un gran auge en su estudio, destacando especialmente su uso para el tratamiento y el diagnóstico de enfermedades. Vamos a hablar con Orlando Donoso González, él es licenciado en Ciencias, con mención en Química, es candidato a doctor en Química de la Facultad de Ciencias y de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Y además es parte del equipo, como cada viernes hablamos nosotros con la gente de ACDIS, que son de este Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, médicos, científicos que están allí en el laboratorio, siempre con una cotonita, pero dispuestos a conversar con nosotros también a esta hora en la radio. Orlando, te damos la bienvenida, gusto en saludarte telefónicamente. ¿Cómo estás? Hola, buen día, muy bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos pues, con esta primavera tan rara, con algo de lluvia también. Hemos tenido, bueno, sobre todo ayer y antes de ayer, lluvia y ya estamos esperando la próxima semana para que salga un poco más el sol y poder entender que la primavera llegó definitivamente después de las fiestas patrias. Pues. Sí. Bueno. En Santiago me imagino que está todo con mucho sol. Exacto, nosotros acá con mucho sol todavía, recibiendo un poco la primavera, la calurosa primavera de acá de Santiago. Sí, una primavera seca que nos hace sufrir mucho a los sureños. Sí. Orlando, te quiero invitar y gracias por atendernos para que nos hables de este título que le hemos puesto Nanopartículas de Oro Anisotrópicas. Estas son para terapia y diagnóstico de enfermedades, así que allí para que nos expliques, ¿cierto?, de esto y qué diferencia hay entre el oro que conocemos en los anillos y las nanopartículas de oro, que es lo que tú manejas también, para que nos puedas contar. Exactamente. Mira, la única diferencia entre el oro que conocemos en los anillos y ese tipo de artefactos y las nanopartículas es su tamaño. Uh-huh. Es la única gran diferencia. Y esta diferencia en su tamaño hace maravillas en cuanto a sus propiedades. Hace, por ejemplo, que seamos capaces de usarla para tratar el cáncer potencialmente, o para tratar como potencial cierto sistema para tratar el Alzheimer o para tratar otras enfermedades. Solo esa diferencia de tamaño hace la diferencia. Muy bien. Sí, por eso el nombre. Me acuerdo del colegio cuando nos decían es una nanopartícula, que eso en el fondo es una partícula infinitamente diminuta, de telescopio, de laboratorio. Para que la gente se lo imagine en la casa, es más chica que un virus. Más chica que un virus. Así que está en ese tamaño, exactamente. Pueden entrar a la célula a través de estos canales, digamos, que tiene la célula para cumplir funciones adentro de ellas. Sí. Eso está interesante, el trabajo que ustedes están haciendo desde el laboratorio, de acierto y error, de buscar e insistir, para tratar cáncer y Alzheimer, tal vez una de las enfermedades de estos tiempos que, bueno, el cáncer, que pensé que cuando iba a tener 48 años el cáncer ya iba a tener cura, y hasta el día de hoy se ha ramificado y se ha metido, ha logrado sobrevivir. Y el Alzheimer es otra de las enfermedades que también ha tenido una prevalencia en el tiempo, Orlando. Exacto, y va a prevalecer aún más porque se espera que la edad en general de la población aumente, digamos, junto con la expectativa de vida que aumenta, se espera
espera que se presente aún más esta enfermedad, así que se hace aún más urgente buscar formas de diagnosticarla y de tratarla. Sí. Hacía la introducción yo y le decía a la audiencia de las nanopartículas de oro que han tenido un gran auge en su estudio y uno de los elementos que tienen que ver con este avance es que se debe recubrir la superficie y en el fondo la pregunta es ¿para qué sirve este método de cómo aplicarlo científicamente para el uso y para el tratamiento de enfermedades? Exactamente, si la superficie de la nanopartícula no es recubierta, puede interactuar en general con proteínas o con otras especies que tenemos dentro de nuestro cuerpo, Entonces es muy importante, tanto para la estabilidad de la misma nanopartícula como para tratar, ¿cierto?, estas enfermedades, poder unirla o recubrirla, ¿cierto? Podemos imaginarlo como una especie de Lego, en donde el Lego principal, digamos, es la nanopartícula, pero se le pueden adherir, ¿cierto?, otros Legos que cumplan funciones. Por ejemplo, se le pueden añadir o recubrir fármacos, proteínas, péptidos, ADN, distintas especies, ¿cierto?, que conocemos en la vida cotidiana que nos ayudarían no solamente a dirigir como un sistema inteligente, digamos, como un pequeño robot, esta nanopartícula hacia cualquier parte del organismo, sino que también a tratar esas enfermedades como por ejemplo el cáncer, y viajar directamente a las células cancerígenas y liberar entonces fármacos o agentes que destruyan, ¿cierto?, estas células a través de estas mismas nanopartículas. ¿Y por qué tiene apellido la nanopartícula? Es anisotrópica. ¿Qué es la anisotropía? ¿Qué cosa es? Parece un trabalenguas. Sí, es difícil. En realidad, sí. En realidad, en términos puros, la anisotropía es una cualidad de las propiedades, cualquiera sea de ellas, en la naturaleza, que cambia dependiendo de la dirección en la que se mide. Entonces, por ejemplo, toda la ciencia en las nanopartículas se basó en un principio en nanopartículas que eran esféricas. Esto quiere decir que tienen solamente un plano, que es el diámetro. ¿Ya? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una pelota de fútbol, solo podemos medir un diámetro, ¿cierto?, que es el diámetro de la circunferencia. Sí. En este aspecto, en los últimos años, hemos evolucionado a tratar a sintetizar, ¿cierto?, y a estudiar nanopartículas que tienen distintas morfologías y por lo tanto que tienen diferentes planos, dentro de los cuales esa diferencia hace que las propiedades se mejoren, ¿ya?, y podamos aplicar propiedades más optimizadas en estos tratamientos, en estos diagnósticos de enfermedades. ¿Ya? Simplemente es un cambio en la forma. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, pasar de nanosferas a nanobarras hace una gran diferencia en cuanto a sus propiedades ópticas. Esto quiere decir cómo interactúa con la luz. ¿Ya? Yo sé que esto puede parecer un poco chino, pero en términos sencillos, a lo que me refiero es que, por ejemplo, en una nanosfera, la luz con la que interactuamos es luz ultravioleta, que ya sabemos que más o menos, ¿cierto?, es dañina para el organismo. Ya. Entonces no podríamos usar, ¿cierto?, estas nanosferas de manera óptima en un tratamiento, por ejemplo, del cáncer. Pero si pasamos a una nanobarra, por ejemplo, que tiene una forma de barra de cereal, o una nanoestrella, que es en lo que trabajo yo particularmente, que tienen forma, ¿cierto?, de las estrellas que nosotros conocemos, de la estrella de David, las propiedades ópticas se desplazan a la que nosotros conocemos como la ventana biológica en ciencia. ¿Qué significa eso? Es la ventana donde el tejido biológico no absorbe radiación, al contrario del UV, ¿cierto?, que nos haría daño. En este caso estamos usando luz que no nos haría daño, que no sería dañina para el organismo, y por lo tanto podríamos optar a una terapia óptima, a una terapia mucho más funcional sobre el cuerpo, sobre el organismo. Y cuéntame, ¿cómo las nanopartículas de oro pueden ser usadas en el tratamiento de enfermedades? Bueno, aquí particularmente parece que tu especialidad es la nanoestrella. ¿Y por qué? ¿Y en qué enfermedades has tenido particulares resultados que te animan a continuar? Porque esto no está resuelto y la ciencia tiene una cosa que es bastante contradictoria, que parece que estás avanzando, pero te estás en el fondo metiendo en un pasillo que no tiene final, porque es infinito el descubrir. Entonces, ¿qué has descubierto tú en esto del uso de las nanoestrellas para qué enfermedades particularmente, Orlando? Sí, como decías, en la ciencia uno parece que a veces avanza un paso y retrocede dos. Sí.
Es como el tango. Así es la pega del científico en general. Sí. Pero bueno, las nanoestrellas en general, yo en mi tesis de doctorado, por ejemplo, las estamos usando para transportar fármacos en el tratamiento del cáncer. Entonces la idea es usar estas nanopartículas como un andamio, digamos, y unir, ¿cierto?, a su superficie o transportar con ella, como un caballo de Troya, fármacos que vayan directamente y se liberen ahí específicamente. Entonces la idea sería como un caballito de Troya, que la nanoestrella fuese a donde al cáncer, a las células cancerígenas, y liberara, ¿cierto?, estos fármacos solamente en las células cancerígenas, tratando idealmente solamente estas células, sin dañar a las células buenas, ¿ya? Entonces tratar de manera específica el cáncer de esa manera. Otra terapia interesante sería, ¿cierto?, sobre el Alzheimer, específicamente sobre los agregados de péptido betamiloide, ¿cierto?, que son como los causantes de la enfermedad, o uno de los posibles causantes de la enfermedad, y por lo tanto poder direccionar esta nanopartícula, al igual que como para el cáncer, con una especie para llegar directamente a esos agregados y desagregarlos a través de terapia, a través del tratamiento. Orlando, perdona, y cuando hablas de caballo de Troya, ¿te refieres literalmente a que la nanoestrella o la nanobarra es una especie de disfraz para que el cáncer no sepa que lo queremos pinchar, lo estamos atacando? Exacto, es como una especie, yo lo veo como una especie de auto. La idea es que la partícula vaya direccionadamente hacia un punto específico, que son las células malas. Yeah. Y que ahí, en ese punto, liberen sus pasajeros. Y liberen, ¿cierto?, la carga de antitumorales que va directamente a destruir esta célula cancerígena. Muy bien. Lo que se hace es que la célula se destruye. La célula no se repara, ¿cierto? La célula, desafortunadamente, la célula cancerígena es mala en sí. Mala per se, claro. No es que la vayamos a salvar. No. No es que sea negra, no es que sea negra y la vayamos a pintar de blanco. Exactamente. Lo que se intenta es no dañar a las células que están buenas. Eso sí, porque si dañamos a las células que están buenas y además a las malas, nos hacemos daño en el cuerpo, y esos son los problemas adversos de los tratamientos del cáncer, principalmente. Que los fármacos no pueden diferenciar entre una célula buena y una célula mala. Entonces atacan todo y produce los efectos adversos de los tratamientos de este tipo de enfermedades. Sí. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Orlando Donoso, que es licenciado en Ciencias, con mención en Química y además candidato a doctor en Química de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Chile, como parte de este equipo de ACDIS que cada viernes está en la radio. Yo, antes de entrevistarte, Orlando, revisaba algo de material para entender mejor esta cuestión y aparecía el concepto de teranosis, que es un área que estudia la aplicación de un solo sistema en la terapia. Es como de un poco estudiar el fenómeno de lo que tú haces, insistiendo con lo que te ha dado más resultados, ¿cierto? Insisto en el concepto de la nanoestrella. ¿Es un poco eso, teranosis? La teranosis es básicamente que un solo sistema pueda aplicar de manera simultánea terapia, es decir, tratar una enfermedad, y el diagnóstico, es decir, diagnosticar, ¿cierto?, una enfermedad en particular. En el caso de las nanopartículas anisotrópicas o las nanoestrellas, que es lo que trabajo yo particularmente, las nanoestrellas son súper útiles porque sus propiedades ópticas están en la ventana biológica. Eso quiere decir que podríamos optar a un tratamiento optimizado en donde la radiación no nos haría daño, y además aumentan la eficacia de sondas que pudiesen unirse a ciertas nanopartículas de manera de diagnosticar también enfermedades. Eso quiere decir que la idea es tener un sistema tan inteligente, ¿cierto?, compuesto de esta nanoestrella, que tú pudieses inyectarlo en el cuerpo o pudieses administrarlo, ¿cierto?, en el cuerpo, y detectar, por ejemplo, el Alzheimer, detectar a una persona que tiene Alzheimer y a la vez tratarlo, de manera que podamos resolver, ¿cierto?, dos problemas a la vez. Esa es el área, la teranosis estudia estos sistemas, ¿ya? Estos sistemas que estudian, que se trata de trabajar, ¿cierto?, con estas dos áreas, que es el tratamiento y el diagnóstico de enfermedades. Sí. Qué increíble todo este mundo. Orlando, y cuéntanos, como para ir cerrando ya la entrevista, que ha sido muy interesante, ¿cómo desde tu experiencia, igual eres joven,
¿Crees que en algún minuto podamos encontrar la cura para el cáncer? ¿A cuánto estaremos de eso? Si no quieres, contéstame lo que te parezca. Si al final acá no se trata de dar fechas ni plazos, porque eso es imposible, menos en la ciencia. Sin embargo, tenemos que darle una palabra de aliento a muchas personas que probablemente hoy día no solo están con cáncer en su cuerpo, sino que un familiar, y por lo tanto estamos todos enfermos. Cuando se enferma alguien de cáncer, se enferma toda la familia, todo el grupo familiar, Orlando. Exacto. Sí, mira, desde la ciencia, lo que pasa es que igual hay una desconexión grande entre lo que es la ciencia o lo que estudia la ciencia, digamos, de manera profunda y la gente. Y eso también es culpa un poco, hacemos mea culpa de los científicos que no somos capaces, ¿cierto?, de llegar a la población general. Pero en general lo que estamos viviendo es un proceso de descubrimiento de sistemas que son súper sofisticados y súper inteligentes y que presentan una potencialidad gigante en el tratamiento de estas enfermedades, tanto en el tratamiento como en el diagnóstico. Entonces, mi posición particular es que si podemos avanzar en Chile, en el mundo, en Estados Unidos, en Alemania, en todo el mundo, en Europa, ¿cierto?, en avanzar en las ciencias, en el estudio de estos sistemas, más temprano que tarde le vamos a poder encontrar vuelta a este tipo de enfermedades que han sido, cierto, un problema durante tantos años. Mi impresión es que sí le vamos a poder ir encontrando nuevos tratamientos, nuevos sistemas que puedan postularse para estos tratamientos y diagnósticos de estas enfermedades, y que estamos, no sé si cerca es la palabra, como decíamos al principio, sí. A veces en la ciencia avanzamos un paso y retrocedemos dos, pero cada vez nos estamos acercando y estamos sofisticando más los sistemas, ¿cierto?, para poder ir en la casa de estas enfermedades como el cáncer, como el Alzheimer o como muchas otras. Sí, que tantos deseos tenemos de que eso suceda y pronto, porque además son enfermedades muy, muy injustas y muy tristes. Darte las gracias, Orlando. Sí, perdona, te escucho. Discúlpame. Una de las cosas buenas es que, por ejemplo, en la última vacuna, la vacuna contra el COVID-19, el avance en nanotecnología precisamente permitió esa vacuna porque es una nanopartícula lipídica, muy diferente de los sistemas que estudio yo, pero es una nanopartícula lipídica finalmente lo que compone, ¿cierto?, esa vacuna. Entonces eso quiere decir que efectivamente los sistemas que estamos estudiando actualmente tienen una aplicabilidad y tienen que pasar, ¿cierto?, estos procesos para que se puedan aprobar, para que se puedan estudiar, para que digamos, paso a paso, etapa a etapa, pero que ya está llegando, digamos, ya son una realidad entre nosotros. Y la vacuna es una prueba fehacible de eso. Muy bien. ¿Y eres hincha de la Universidad de Chile o es solo coincidencia de estudio? Aquí el que me esté escuchando a lo mejor me va a odiar, pero yo por familia soy hincha de la Universidad Católica. Ah, hincha de la Católica, muy bien. Ya está bien, pero uno no escoge... Bueno, igual escogiste dónde estudiar, pero eso tiene otras razones, no deportivas. Exactamente. Sí, no es de una nano circular como es la pelota. ¿Cierto? Sí. Exacto. Pero los nanoestrellas este año van a ser otro, ¿no es la Católica? Orlando Donoso, ¿ah? Parece que no, pero nos aburrimos de tener ya más tantas nanoestrellas. Nanoestrellas. Ya, muy bien, eso es. Oye, qué buena conversa, gracias por estar en la línea telefónica, hablando con toda la audiencia acá en el sur, en la región de Los Ríos. Un abrazo virtual, que nos acostumbramos en pandemia a hablar de abrazo virtual y saludo virtual, y desearte mucha suerte porque necesitamos de gente como tú y gente joven que proyecte este trabajo para darle solución a todo Chile, a tantos enfermos y a tanta gente que está luchando y que no pierde la esperanza. Exactamente. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero que esto sea de ayuda y dé un poco de esperanza igual en este tipo de cosas, y acerque un poco más, sobre todo, la ciencia, la química, la nanotecnología y todos estos temas científicos a la gente. Eso es lo más importante. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACTIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a la comunidad a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas. Realiza mínimo 30 minutos de actividad física diaria. Limita las horas de televisión, computador o videojuegos. Evita fumar y consumir alcohol en exceso. Disminuye el consumo de alimentos altos en azúcares e hidrátate con suficiente agua.
La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia.